Complementando lo que planteaba el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, decir que hubo afectaciones en otras instalaciones, infraestructura no relacionada con lo que es cometido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y toda esta infraestructura, como ustedes bien conocen, es de responsabilidad y de materia departamental. Por lo tanto, es de responsabilidad de cada uno de los departamentos hacer el encare de la solución de esos temas. Algunos temas que nos parece bien relevante de antecedentes plantearlo. No existen fondos para emergencia, ni en el acuerdo general realizado para los 5 años con las intendencias departamentales, ni tampoco que nosotros conozcamos en los presupuestos de cada una de las intendencias. Digo esto porque, dada la problemática del cambio climático, en donde ya en el año 2009 el presidente de la República, en aquel momento Tabaré Vázquez, hacía un planteamiento ante el Congreso de Intendentes acerca de este importante tema, sería bien importante recorrer este camino. De hecho, cuando se realizó en diciembre pasado, ustedes recordarán, con motivo de las lamentables inundaciones en el norte del país, una comisión sectorial de descentralización, este tema lo hemos manejado, la generación de un fondo permanente de emergencia climática para poder llevar adelante estas circunstancias que se dan, que es bien importante solucionarlas y que no son solucionadas individualmente en cada uno de los presupuestos departamentales. Allí el Gobierno Nacional está comprometido en recorrer los caminos y el trabajo conjunto para hacerlo. Recordábamos recién las situaciones de diciembre, enero, en el norte del país, Artigas, Rivera, Paysandú, Salto, afectaciones con inundaciones muy importantes, con riesgo humanitario en todos esos casos, como también las de abril y mayo, en donde arranca con el tornado de la ciudad de Dolores el 15 de abril y después hay una afectación bien severa que puso en riesgo hasta el poder trasladar la materia prima y la producción agropecuaria, y ante ello hubo reacciones inmediatas de parte del gobierno. En este caso, particularmente los departamentos de Maldonado y de Rocha, la afectación es grande, pero notoriamente diferente a la situación de aquellos momentos, referido básicamente al tema de riesgo humanitario. No tenemos cálculos acerca de cuál es la afectación no referida a rutas nacionales, como planteaba recién el ministro, pero sí podemos informar que el departamento de Maldonado en particular recibe una cifra de 32 millones de dólares anuales de parte de fondos nacionales, básicamente los fondos de libre disponibilidad, más todos aquellos fondos referidos a, como ustedes saben, caminería departamental, alumbrado, los fondos de desarrollo del interior, etc. La sensibilidad del gobierno estuvo ante el tema planteada ya desde la semana pasada. Tomamos contacto con la Intendencia Departamental de Maldonado, en este caso, con las direcciones respectivas de parte de nuestro director de Descentralización e Inversión Pública, Pedro Apesteguía, y se manejaron diferentes alternativas. Y ante esta situación, mecanismo que fue utilizado en aquellos momentos, tanto en diciembre y en enero como en abril y mayo, y que resultaron bien eficaces, bueno, estamos haciéndole el planteamiento de la posibilidad de ese mecanismo a la Intendencia Departamental de Maldonado. Esto es el redireccionamiento de una cifra importante que tiene la Intendencia todavía en los fondos de desarrollo del interior, para lo cual el gobierno se compromete a trabajar ante el Congreso de Intendentes para colaborar en este sentido, de la misma manera que se realizó en aquellos momentos. Según los saldos que existen disponibles en los fondos de desarrollo del interior para el departamento de Maldonado, son 31 millones de pesos, esto excede el $1.000.000 y nos parece que es una herramienta bien importante para que la propia Intendencia pueda llevarlo adelante. Con referencia a la Rambla Costanera de Piriápolis, ya en los temporales del 14 y 15 de septiembre, que se había visto afectada, habíamos recibido un planteamiento del municipio de Piriápolis. Esto fue conversado, inclusive en alguna instancia que estuvimos con la ministra, referido al programa Costa Serrana,
que son también otros aportes de fondos nacionales a favor del turismo, en este caso en la zona de Maldonado y La Valleja. Estuvimos conversando nuestra gente con las intendencias y se comprometió un aporte por el cual no hemos recibido todavía la solicitud formal de la Intendencia Departamental de Maldonado para esa rambla de Piriápolis que ya había tenido afectación en aquel momento y que en todo su remozamiento y el cambio de diseño costó unos 3 millones de dólares, ¿verdad? Esta rambla fue realizada por el Programa de Gestión Subnacional y la afectación incluye obviamente, la situación actual de la rambla. En ese sentido, esperamos el planteamiento formal de la Intendencia Departamental de Maldonado y en ese caso podría haber un aporte extraordinario de parte de la OPP de un 20% del costo de las obras de aquella afectación, que son unos 10 millones de pesos. Agradecemos también las palabras del señor director y escuchamos a la señora ministra con mucha atención. Lo nuestro es muy breve, como podrán suponer, la situación de Rocha y de Maldonado, pero especialmente la de Piriápolis, la de la Ruta 10 y la del proceso de la llevada del agua en las 50 casas en aguas dulces, que exigen a la Intendencia un trabajo de limpieza muy profundo por lo peligroso que resultan todos esos desechos, y la pérdida de todas las casetas de los guardavidas. El Ministerio de Turismo, en primer lugar, agradece esta resolución del Gobierno Nacional de acompañar, más allá de que es una responsabilidad departamental, la ayuda a recuperar 2 infraestructuras que son esenciales para una temporada que está en las puertas. El propio Ministerio de Turismo se va a hacer cargo de la recuperación de APROTUR en la Rambla de Piriápolis, que es un lugar de información turística que quedó realmente muy dañado, y vamos a contribuir también con la Intendencia de Rocha en la recuperación de las 30 casetas de guardavidas, de las cuales se perdieron en su totalidad. Muy bien, agradecemos también a la señora ministra y ahora vamos al intercambio con la prensa. Adelante. Buenos días, ministros. Mi consulta es para el ministro de Transporte. Yo soy Diego Barbosa de TV Ciudad y quería saber, en referencia a lo que usted hizo del TOCAF y de contratos directos, si ya saben cuáles son las empresas, en qué tiempo será la tarea y cuál sería el monto. Que no escuché la parte final de la respuesta. ¿Y cuál sería el monto de inversión en la contratación directa? El artículo del TOCAF es el 33, el numerales 9 y 19, que son los que habilitan este tipo de intervención. Las empresas, estamos pidiendo presupuesto a las empresas que están radicadas en la zona y que pueden tener una rápida respuesta. Los montos recién podremos dar la respuesta cuando en las próximas horas recibamos justamente las presupuestaciones por parte de las empresas. Lo que tenemos es una cierta descripción del mantenimiento y de cuáles son los puntos prioritarios a atender. En la Ruta 10, entre el kilómetro 177 y 179, hay que realizar una recomposición de la ruta y habrá que adicionarle además determinadas medidas de protección adicional para procurar asegurar la consolidación del tramo. En la Ruta 14, en la zona del Paso de Avería, las intervenciones van a ser entre el kilómetro 258 y 272 y van a recorrer distinto tipo de tratamiento. Lo mismo va a estar planteado en la Ruta 15, entre los kilómetros 32 y 45 y 86 y 129. Estos lugares son los lugares donde hemos podido constatar situaciones más importantes de deterioro. No descartamos que en el transcurso de las horas, en la medida que vayamos
identificando a las empresas que pueden actuar y el costo de sus actuaciones, podamos estar decidiendo algunas otras acciones complementarias. ¿Qué tal? Buenos días, Martín Natalevich, Diario El Observador. Preguntarle al director García si, dada la necesidad que indicó de tener un fondo reservado para este tipo de emergencias, sí, y bueno, y que tal como dijo que el presidente hace algunos años también lo planteó, si desde la Presidencia de la República se va a impulsar algún tipo de decreto, de legislación en este tema o de resolución para hacer una medida que pueda tener como fin tener un fondo de estas características. Referido a la materia departamental, los cometidos son parte del propio Congreso de Intendentes. Por eso lo manifestamos en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización de aquel momento y estamos trabajando permanentemente en diversas herramientas con el propio Congreso. Hay temas que son más de coyuntura y hay temas que son más de largo plazo. En general, los temas de coyuntura a veces se tragan a los temas de largo plazo, pero si nunca se comienza con el establecimiento de un fondo, como ya existe en el país en otros casos, ¿verdad?, el Fondo de Estabilidad Financiera o de Estabilidad Energética, nos parece bien importante como una respuesta a la realidad del cambio climático, como parte de la adaptación que el país tiene que recorrer, y bueno, por supuesto que dificultades aparecen inmediatamente porque hay que resolver cómo se financiaría ese fondo y una serie de detalles para los cuales existen herramientas. Por lo tanto, estamos conversando con los intendentes y a disposición de poner los mayores niveles técnicos a favor de hacer un diseño para lo que el Congreso defina. ¿Qué tal? Buenos días. Emilio Aguirre de Montecarlo Televisión. Quería aprovechar que está la ministra acá, pero también extenderle a todos la pregunta. Estamos en un momento complicado con el fútbol suspendido tras el fallecimiento de un joven en los últimos días. ¿Se trató este tema en el Consejo de Ministros? ¿Tienen una evaluación personal, ministra, al respecto? Bueno, la ministra es ministra de Turismo, no es más ministra de Turismo y Deporte. De cualquier manera, contestando tu pregunta, no, el tema no estuvo hoy en el Consejo de Ministros. Buen día, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Volviendo a ese fondo en que se está trabajando por el tema cambio climático, ese fondo tendría aportes desde las intendencias y también del Gobierno Nacional en conjunto, ¿o cómo se puede instrumentar? Sí, yo no avanzaría más en cuanto a los detalles, justamente por la respuesta anterior, ¿verdad? Al ser un fondo que respondería a temáticas de emergencia departamental, en este caso, me parece de suyo que este tratamiento primero hay que hacerlo con los intendentes y después ver diferentes alternativas. Lo que decimos es que posibilidades existen y existen muchas y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos. Muy bien, ¿hay más preguntas? No. El señor ministro de Transporte nos quiere decir algo. Sí, quiero aprovechar la oportunidad de hacer una referencia a que la ministra de Turismo, por ajustarse exactamente al tema que íbamos a desarrollar, no hizo comentario. En los últimos días se hizo un encuentro nacional respecto al tema de los cruceros, regional, sobre el tema de los cruceros. Esta temporada aguardamos una visita importante de cruceros de distintas empresas. Sin embargo, la perspectiva es que el año que viene crezca y que la próxima temporada todavía crezca más. Pero además, en las conversaciones que se mantuvieron con el gobierno de la República Argentina, se estuvo trabajando para que el puerto de Montevideo y Punta del Este, que crean condiciones favorables para la llegada de cruceros y para la atención de los turistas, pueda ser acompañado por el puerto de Buenos Aires, que es tradicionalmente un gran atractivo, que tiene la consideración de ser un puerto
sin embargo caro, y la disposición del gobierno de la República Argentina de procurar acompañar ese impulso a una actividad que cada vez tiene más importancia en el desarrollo de las temporadas turísticas y que tiene además un aporte, la significación de un aporte económico importante. Me parece que vale la pena esta referencia porque es la oportunidad, si acaso, de ampliar con la presencia de la ministra. La temporada está comenzando hoy, que está llegando el primer barco. Van a llegar 151 buques, 92 a Montevideo y 59 a Punta del Este. Y como bien decía el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, en estos últimos 2 años hemos tenido un descenso en la llegada de buques, especialmente a Punta del Este, en la medida que el circuito más vendido era Buenos Aires-Punta del Este. Y como ustedes saben, porque lo hemos conversado más de una vez, hemos tenido en estos últimos años algunas dificultades en cuanto las compañías consideraban excesivo el cobro del uso del canal de ingreso al puerto de Buenos Aires. Eso se está revirtiendo, por lo tanto, como bien decía el ministro, tenemos casi la convicción de que el año que viene vamos a volver a tener un crecimiento en este sentido y seguramente en el 2018 vamos a volver a las cifras históricas de crecimiento que tenía este producto. Y además, para tratar de ajustarnos a ello, estamos manejando entre la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo, adecuar la zona de recepción de los pasajeros que nos llegan por crucero. Vamos a tomar algunas mejoras ya para esta temporada, eso lo vamos a apoyar en la disposición que actualmente tenemos de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, pero tenemos pensado avanzar más allá y si las circunstancias lo permiten, vamos a prepararnos para que esas próximas temporadas tengan un servicio mucho más completo y un rol más importante de parte de la terminal Montevideo de cruceros. Y yo por último aprovecho a invitarlos, me pasan el papelito, a invitarlos para el Consejo de Ministros que se va a realizar el 13, las reuniones con los vecinos en 33 y el 14 en Villa Santa Clara del Olimar. 13 y 14. Domingo y lunes.